Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido. Tenemos muchos temas que comentaros y como siempre todos los tendréis en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo contado ya todo esto, vamos a dar comienzo y el primero de los temas que tenemos que hablar en el día de hoy es con respecto al equipo Aston Martin, con respecto a unas palabras que ha dado Mike Krack y que habréis podido ver tanto en el titular como en la miniatura del vídeo. Sobre esto lo que nos habla Mike Krack en esta ocasión es con respecto a la caída de rendimiento que tuvieron la pasada temporada. Ha hablado acerca de ello y ha dicho que no ponen excusas. Desde el equipo Aston Martin no quieren justificar que perdieran rendimiento, que perdieran su posición de principios de temporada, que estaban, ya sabemos, constantemente peleando por el podio debido a cualquier excusa. Sobre todo una de las que más se ha dicho es con respecto al cambio de sede, que como ya sabemos está todavía Aston Martin terminando por construir toda la fábrica de Silverstone, las remodelaciones. Ahora mismo solo queda ya el túnel de viento y durante 2023 se finalizó el edificio principal donde trabajan Aston Martin y hubo un mes donde estuvieron sobre todo mudándose, pero ha habido mucha gente que ha justificado la pérdida de rendimiento por ese mes que prácticamente estuvieron parados y luego se tenían que acostumbrar y demás, y no ha querido poner eso como excusa en el caso de Mike Krack, diciendo que sobre esto ya sabían, eran plenamente conscientes de que iba a ocurrir a principios de temporada, por lo cual no es excusa para no haber desarrollado correctamente el coche. Habla acerca de ello y lo que dice es que incluso a principios de año ellos ya sabían que iban a perder que era muy posible que hubiera momentos malos, al igual que ha habido momentos buenos. Él sabía que durante todo 2023 posiblemente habría una etapa mala, lo único que llegó antes incluso de lo que ellos esperaban, dice, y habla acerca de ese punto de la fábrica, y esto sí que es así, también es verdad. En sentido, esa mudanza a la fábrica coincidió con el mes de junio, julio, que es justo donde sobre todo Aston Martin empezó a caer un poco en picado, pero no puede ser esa la causa de la caída, la causa de la pérdida de rendimiento, porque en esos meses estaría todo programado. Si me dices que empieza a caer justo a finales de agosto, ¿no?, cuando se regresa a principios de septiembre, entonces todavía podría tener más sentido, pero aunque haya sido algo que ha provocado un mes de menos desarrollo que el resto, no puede ser como excusa. Y me parece muy bien que esto lo diga también por parte desde el propio equipo Aston Martin, del hecho de no ponemos esto como excusa, no hemos estado al nivel, no hemos estado al ritmo de desarrollo que han estado los rivales. Eso es algo que nosotros incluso a principio de temporada hablábamos, que tenían que demostrar ser capaces de estar al nivel de desarrollo de los rivales y que al final pues no lo han estado en 2023, pero sirve todo esto como aprendizaje y ahora veremos si son capaces de este aprendizaje que comentamos aplicarlo durante 2024. Las palabras que decía el jefe del equipo Aston Martin son las siguientes: a principios de año, cuando lográbamos buenos resultados, siempre tenía el dedo levantado y decía, vendrán momentos más difíciles. Esto lo ha comentado Krack y sobre todo lo comentó abiertamente Fernando Alonso, incluso diciendo que este iba a ser un año de aprendizaje pese a la posición en la que se encontraban a principios de año. Eso lo dijo el propio piloto asturiano y dice, y llegaron, por desgracia, mucho más rápido de lo que queríamos. Dice que no soy de los que buscan excusas, sabíamos de antemano que nos trasladaríamos, hablando acerca del cambio de sede, y sabíamos que nos expandíamos, sabíamos que seguíamos creciendo, así que si lo sabes de antemano puedes planificar estas cosas y no debes utilizarlo como excusa, es demasiado fácil. Así que me parece en sí muy bien el hecho también de lo que esto de lo comenten por parte de Aston Martin, de que eso no sirve como excusa, porque oye, pues hemos fallado, no es que hemos fallado por esto, no es que no hemos tenido ese rendimiento que esperábamos en el desarrollo porque ha pasado esto, pero el año que viene no ocurrirá. No lo usan así como excusa, ellos eran conscientes, no han estado al nivel, tendrán que aprender sobre ello. Que aún así, y bueno, sobre esto ya también es la opinión que tiene Mike Krack en este sentido, Krack habla al respecto sobre la pérdida de rendimiento de Aston Martin y dice que no es tan real como mucha gente ha hecho ver o como muchos han querido ver. ¿Por qué se refiere a esto? ¿A qué se refiere con que no es tan real? Bueno, pues porque esto sí que es algo que os comentamos en su día, aunque no es bueno, por mucho que Krack sí que lo llega a comentar bueno, pero que sí que es verdad que lo que comenta Mike Krack, el jefe del equipo Aston Martin, es que la diferencia entre Red Bull y Aston Martin realmente a lo largo de la temporada
salvando contadas excepciones, tanto en ocasiones en las que Aston Martin se acercó más como en ocasiones en las que se alejaron, realmente la distancia fue más o menos similar, siendo alrededor de unas 6 décimas, sobre todo en ritmo de clasificación. Ya el ritmo de carrera sí que era un poco más diferente dependiendo del circuito, pero en clasificación más o menos siempre ha estado siendo esa diferencia, y eso sí que es verdad. Lo único que lo que comenta Crack es que se les han colado coches que sí que han reducido esa diferencia. Por eso digo que para mí la verdad que eso lo comenta Crack, de que no ha sido tan mal año, no han cumplido sus objetivos, de que su diferencia con Red Bull por lo menos se ha mantenido, y eso sí que es verdad, pero es que se les han colado otros, que estaban aún por detrás suya en Bahrein y han conseguido acabar por delante. Pero bueno, eso sí que es algo que os hemos comentado, del hecho de cuando, sobre todo, ya no por el final de temporada, porque el final de temporada, colándosele McLaren y demás, pues bueno, es aún peor, pero sobre todo en ocasiones, os lo hemos contado también, por ejemplo, yo recuerdo Hungría, ¿no?, que se esperaba un muy buen rendimiento de Aston Martin. Realmente el rendimiento de Aston Martin, la única diferencia es que se les coló McLaren, Ferrari y Mercedes por delante, pero la diferencia que había entre el Aston Martin y en Red Bull en ritmo de clasificación, repito, luego en carrera ya ha sido diferente, dependía mucho del circuito, pero el ritmo de clasificación era más o menos la misma que había habido en otras carreras, salvando contadas excepciones. Pues Italia fue peor aún, México fue muchísimo peor, por supuesto, o Mónaco, por ejemplo, se acercaron mucho más, Brasil también se acercaron mucho más. Quiero decir que hay excepciones, pero es la pauta general. Las palabras que decía el team principal de Aston Martin, y finalizamos con esto, son las siguientes: cuando empezamos la temporada confiábamos en haber dado buen paso adelante y nos sorprendió que otros tuvieran tantas dificultades, pero entonces nuestros rivales empezaron a mejorar y nosotros no supimos gestionar la mejora. También teníamos nuestras mejoras, pero nunca dimos pasos tan grandes como nuestros rivales. Eso provocó que otros nos pasasen. Pero la diferencia con el coche más rápido, contra Red Bull, que es el objetivo que nos hemos marcado, no ha cambiado mucho a lo largo de la temporada, aunque ahora hay 3 o 4 equipos entre nosotros, mientras que al principio no había ninguno. Así que básicamente es qué han hecho nuestros rivales y qué no hemos hecho nosotros. Eso es lo que se pregunta Mike Crack. Veremos esta próxima temporada, porque por ahora las sensaciones que ellos han transmitido han sido positivas, y aquí os las hemos contado con cautela, por favor, porque veremos qué es lo que ocurre, pero bueno, eso es lo que nos han transmitido y nosotros simplemente os lo hemos querido contar. Cuando ya se ponga el coche en pista, que queda poco más de un mes y un día para los primeros test de pretemporada, y veremos qué tal rinde esa MR24, un poco las primeras sensaciones, ya pues iremos sacando alguna conclusión de si lo que ahora nos están contando acaba siendo real o no. Contaros también, enseñaros esta fotografía de que los Carlos Sainz, tanto Carlos Sainz Senior como Carlos Sainz Junior, regresan ya a España con el Touareg de Carlos Sainz Senior, después de haber logrado este cuarto Rally Dakar que ya os estuvimos contando en el día de ayer. Por supuesto, meritazo. Os hemos contado también en este día de hoy, en el primero de los vídeos, casi todos los diarios deportivos han salido con Sainz en portada, y por cierto que también os lo teníamos que enseñar, pero la verdad que lo íbamos a haber puesto en el anterior vídeo, pero se nos ha pasado completamente. Os lo ponemos ahora porque me parece muy bueno el vídeo de Carlos Sainz Jr., el piloto de Ferrari, yendo a Arabia Saudí a ver a su padre ganar. Ya sabemos que estuvieron allí celebrándolo, bueno, acabamos de ver la propia foto, y esto era algo que Carlos Sainz Sr. no sabía, que iba a estar su hijo, ni su mujer, ni su otra hija, que también estuvieron allí junto a él. Entonces, ese es un vídeo de que, bueno, pues enseñan un poco cómo es, lo comentan, salen el jueves, que es justo el día de antes, ya cuando casi en Arabia Saudí estarían durmiendo, para que no se enterasen tampoco, para llegar el viernes y poder celebrar junto a él este cuarto Dakar. Hey guys, it's 6 p.m. on a Thursday. My dad has a strong chance of winning the Dakar, and I want to surprise him to be there at the finish. It's been a hectic week of work in Maranello, and thanks to VistaJet we managed to organize a very late flight, last minute flight, and I cannot wait to see him, surprise him, and hopefully, fingers crossed, he's going to win the race. See you guys. ¡Vamos! ¡Vamos! Wait. Carlos. Hey. Just behind. Yeah. Muito obrigado. Have you organized a photo? Yeah!
También ha hablado Carlos Sainz Sr. con respecto a su hijo. Ya sabemos que Carlos Sainz Jr. ha hablado muy bien, lo tratamos ayer en el último vídeo del día, sobre su padre después de este récord, después de este hito de ganar su cuarto Dakar, pues estuvo elogiando su destreza, su habilidad, su entusiasmo, ya lo estuvimos viendo en el día de ayer. Ahora le ha tocado a su padre. Carlos Sainz Sr. ha hablado con respecto a su hijo después de haber logrado ya ganar este cuarto Dakar. Ha hablado al respecto sobre él y espera, que ya sabemos que Sainz Jr. habló de que espera conseguir más éxitos para la familia Sainz durante este año, pues su padre lo que comenta es que espera que este a 2024 por lo menos le den un coche mejor para poder pelear por mejores posiciones de lo que lo ha hecho con 2023 y así demostrar su habilidad. Confía muchísimo en su hijo, confía en que pueda realizar grandes hazañas como las que él también ha hecho y ahora lo único que espera es que el SF24 o como quiera que llame Ferrari a su monoplaza para la próxima temporada sea mejor y le den esa maquinaria para poder estar en esa posición. Ojalá sea así. Sobre esto también se ha hablado mucho de si Carlos Sainz Jr. será capaz de igualar lo que ha logrado su padre. Bueno, su padre la verdad que es una leyenda del automovilismo español y yo creo que es complicado pensar en que lo pueda igualar, pero ya no de estadísticas, sino en cuanto a la grandeza, en cuanto a la leyenda, es algo complicado porque tiene que tener muchísimos años compitiendo en automovilismo. Fijarse, con 61 años sigue ganando su padre, así que tendría que llegar hasta un nivel de esas magnitudes. Eso no lo podemos pensar ahora mismo si lo puede o no conseguir. Que pueda conseguir éxito este año, que si le dan el monoplaza acorde puede pelear y puede hacerlo bien. Yo creo que desde luego que sí. Yo también creo que podría hacerlo y en eso confía mucho su padre. Las palabras textuales que decía eran las siguientes: lo que más me gusta de Carlos, hablando de su hijo, es que siempre está mejorando. Todavía es joven, pero ya tiene mucha experiencia a sus espaldas. Hay pilotos que acaban creciendo en un momento determinado. En cambio, él consigue progresar cada año. Tengo fe en que Ferrari será capaz de dar el paso que le falta. Ojalá el coche 2024 sea mejor que el SF23. El único consejo que le he dado es que tenga paciencia. Con el talento que tiene, en pocas carreras sería competitivo. Cosas interesantes ahí. Estoy de acuerdo en el hecho de que Sainz es un piloto que no da un salto de calidad inmenso de repente. Carlos se lo ha tenido que trabajar, pero lo ha ido dando siempre hacia adelante, ha seguido mejorando, progresando. Ya es un piloto con muchísima experiencia. Fijarse que al final no tiene nada que envidiarle a Leclerc y Leclerc está catalogado por muchos como el predestinato, sin irnos muy lejos, pues no tiene nada que envidiarle, eso desde luego. Y sobre que tenga paciencia con el coche 2024, eso sí que es algo que por supuesto tiene que tener, pero porque ya solo hemos visto de que ha habido ocasiones que Ferrari no le ha dado el coche más acorde a él y no ha empezado el año muy cómodo, pero se acaba adaptando. Le ha pasado en 2023 y le pasó en 2022 también. Le ha pasado en estos dos últimos años con el coche de efecto suelo y confiamos plenamente en que lo conseguirá si tiene paciencia, conseguir adaptarse bien al coche y sacar el máximo provecho de lo que le den, que ojalá puedan darle un coche capaz de pelear por grandes posiciones. Hablando también al respecto sobre uno de sus mejores amigos en la parrilla, tenemos que hablar acerca de Lando Norris en esta ocasión, porque el piloto británico ha hablado acerca de su compañero de equipo y ha comentado algo que me ha parecido muy interesante, muy sincero y que la verdad que me ha gustado mucho escuchar de Lando Norris, porque ha elogiado a su compañero de equipo, a Oscar Piastri, y ha contado que ya sabíamos que este año Oscar Piastri, bueno, ha maravillado a todo el mundo. Era piloto rookie, su primera temporada en la categoría y lo ha hecho de una forma buenísima, ha tenido un rendimiento sobresaliente, ha logrado sus primeros podios. Por supuesto ha quedado lejos de su compañero de equipo, de Norris. También la ha perdido, por ejemplo, en head-to-head, en clasificación, en carrera, pero es que eso era algo de esperar. Piastri ha hecho una temporada muy buena y sin lugar a dudas el rookie del año. Tampoco tenía grandes rivales porque uno corrió 10 carreras y el otro, pues bueno, desde luego que no estaba tampoco al nivel de Piastri. Lo mejor que yo me he llevado de Piastri sobre todo es la confirmación de que es un piloto capaz de estar entre los grandes próximamente, porque yo esto siempre os lo dije cuando antes de llegar, tenía esa impresión, ¿no? Me refiero, eso es lo que parecía Piastri. Piastri ganó Fórmula 3 en su primer año, ganó Fórmula 2 en su primer año y no subió a Fórmula 1 porque Alpine no le dio un asiento, pero se merecía subir a Fórmula 1. Desde luego que era de los que recién llegan, porque bueno, ya ha llegado la generación Verstappen, Leclerc, toda esa generación, después de ellos no había nadie a este nivel como Piastri.
Piastri, y se ha confirmado que efectivamente sí puede ser, porque luego hay veces que en categorías inferiores parece una cosa que luego no se relaciona en pista. En el caso de Piastri sí que es, y será un piloto capaz de pelearlo. Pero ha maravillado a muchísima gente y entre ellos a su compañero de equipo, a Lando Norris, que ha destacado una cualidad específicamente sobre Piastri, algo que ha hecho mejor aún de lo que lo hizo Norris, dice, en su año de rookie. Y esto comenta la gestión de la presión. Además, tengamos en cuenta que Piastri ha tenido un mejor coche del que tuvo Norris en su primer año en Fórmula 1. Y comenta Lando que ha gestionado muchísimo mejor la presión de lo que él lo hizo en su primera temporada en la categoría. Las palabras del británico eran las siguientes: creo que ha sido muy bueno lidiando con la presión. Mejor de lo que recuerdo cuando yo comencé, pero creo que eso se debe a que todos son muy diferentes con todo esto. Lidiar con la presión y permanecer tranquilo y sereno. Tengo mucho respeto por Oscar, por cómo fue capaz de mantener la calma en un entorno nuevo en la Fórmula 1, en el gran escenario. Así que eso es lo que comenta en este sentido el piloto británico. Vamos a pasar de tema, aunque tenemos que hablar acerca de mentalidades. Hablábamos de la buena mentalidad que tenía Piastri. Tenemos que hablar del cambio de mentalidad que ha habido en Williams, y esto ha sido alabado por Dave Robson, el jefe de rendimiento del equipo. El cambio de mentalidad que ha logrado traer James Vowles, ya sabemos, el actual jefe del equipo Williams, que llevaba estando durante todos los años que estaba formado Mercedes como jefe de estrategia. Es más, perteneció a Honda incluso, que eso fue antes de Mercedes, Brown GP, Honda. Pues perteneció a Honda en esa fábrica de Brackley, y ahora James Vowles está siendo el jefe del equipo Williams. Ha alabado este cambio de mentalidad que ha sido capaz de dar. ¿Cómo que un cambio de mentalidad? Pues esto ha sido algo que le ha fallado a Williams en los últimos años. Comenta Dave Robson que esto lleva sin ser así desde quizá 2014, que es el comienzo de era híbrida, y ese fue el motivo por el que empezaron a ir decayendo, que nunca han tenido una mentalidad a largo plazo. Williams ha llevado varios años viviendo casi al día a día, algo que ha sido capaz de cambiar James Vowles. No le importa este año, él ya lo ha dicho, incluso en 2023 Williams ha dado un paso adelante muy bueno y que hemos agradecido mucho por volver a tener a este equipo pudiendo pelear en algunas ocasiones por mejores posiciones, pero James Vowles ya desde 2023 decía que a él no le importaba 2024 y que ni siquiera estaban pensando en 2025, que su objetivo, su mentalidad tenía que ser 2026, porque es de verdad cuando puede haber un cambio grande. No quizá para ya en 2026 volver a estar peleando por títulos, que es lo que se merece Williams, pero sí que poder dar un paso adelante considerable para irse acercando poco a poco y acabar dentro de un tiempo a medio plazo, volver a competir por los títulos que se merece Williams, estar siempre peleando por esas posiciones. Esto es lo que ha alabado Dave Robson, y comenta que esto es algo que lo demuestra además los fichajes que ha ido trayendo, entre ellos la insistencia que tuvo por fichar a Pat Fry, que ya sabemos, Pat Fry era uno de los ingenieros que tenían en Alpine y que ahora se ha ido a ser director técnico en Williams. Os hemos hablado de él porque Fry ha dicho abiertamente que es que en Alpine no veía futuro, no veía progresión, veía que estaban estancados y nadie quería progresar, y por eso se ha marchado a Williams. Pero es que el fichaje de Fry se hace oficial en agosto, bueno, es julio, últimos días de julio, cuando se marcha de Alpine para irse a Williams. En septiembre comienza con Williams porque tiene un tiempo de jardinería pequeño, pero todo ese fichaje se fraguó, llevaba desde enero insistiéndole en fichar por el equipo, y entre ellos muchos otros ingenieros que también Williams está consiguiendo ampliar su actual parrilla, su actual estructura de ingenieros. Dice que eso es lo que lo demuestra y que ahora pues están teniendo esa mentalidad a largo plazo, que por ejemplo en el caso de Albon ya os hemos dicho que Alex Albon no tiene contrato para la próxima temporada, este es su último año por ahora y quiere esperar antes de renovar con Williams o irse a otro equipo que tiene ofertas por mucho, ver si de verdad están consiguiendo esa progresión lenta a largo plazo, que es el objetivo de Williams, pero que es lo que le está gustando a Alex Albon, y eso es ojalá lo que sea capaz de conseguir Williams, acabe consiguiendo, aunque tarden, vamos a poner un supuesto muy largo, aunque sigan tardando 10 años, pero que acaben volviendo a estar en una posición capaz de pelear por el título. Porque esto lo he dicho muchas veces este año, lo único que lo he acabado diciendo solo de Williams, pero al principio de año incluí aquí en esta frase a McLaren.
Williams tiene que estar sí o sí peleando por títulos. Incluía aquí a McLaren porque siempre os he dicho que mínimo Ferrari, McLaren y Williams tienen que estar peleando por el título. Ya McLaren, bueno, ha dado un paso adelante importante. Ahora nos queda Williams. Entonces es lo que digo. Ojalá lo consigan aunque sea dentro de 10 años. Pero parece que James Bowles por lo menos está consiguiendo construir esa filosofía y ojalá acaben consiguiendo las capacidades, tener también los recursos para acabar llegando. Yo confío mucho también en James Bowles, es una persona que a mí me gusta mucho, os lo he comentado, si sois asiduos al canal, me lo habréis escuchado más de una vez decirlo. Es una persona, es un ingeniero, es un director técnico que a mí me gusta mucho y creo que ha hecho muy buen trabajo con Williams en este primer año. Ojalá sea capaz de seguir haciéndolo y tengamos de nuevo al equipo de Grove peleando por posiciones altas. Las palabras en las que cuenta todo esto Dave Robson son las siguientes: hay todo tipo de cosas que James ha desbloqueado. Esto se lo dice a motorsport.com. Creo que probablemente una de las cosas más importantes es que por primera vez en mucho tiempo no nos centramos solo en el hoy y en el mañana, así que podemos permitirnos una visión que mire más a largo o medio plazo. Eso es completamente diferente a lo que ha sido probablemente desde 2014 o 2015, así que ojalá consigan cumplir con esos objetivos. Dos noticias breves y finalizamos. La primera de ellas, Mario Isola, responsable de Pirelli para la Fórmula 1, se queja de que no les hayan mantenido el sistema de asignación de neumáticos ATA. ¿Qué es esto? Bueno, este año hemos tenido en dos grandes premios, fueron Hungría y fueron el Gran Premio de Italia, donde hemos tenido dos compuestos de neumáticos menos, pero obligación de utilizar un neumático necesario. Esto ya os lo contamos, que era el neumático duro en Q1, neumático medio en Q2 y neumático blando en Q3. ¿Esto por qué se realizaba? Bueno, pues por llevar dos compuestos menos para cada equipo, para cada piloto, mejor dicho, que tengamos en cuenta que, claro, son dos compuestos menos para cada piloto, son 4 neumáticos de cada compuesto, es decir, 8 neumáticos por piloto. Hacer las cuentas de que, por supuesto, teniendo en cuenta que son 20 pilotos, son 160 neumáticos menos. Pero desde luego que se ahorra mucho ahora que la Fórmula 1 intenta hacer menor huella de carbono, pero ¿esto ha funcionado? ¿No ha funcionado? Pues realmente no. Ha habido muchísimas quejas de todos los pilotos, ya desde Hungría, pero Italia ya fue aún mayor, porque el problema estaba en que en los libres solo devolvías un compuesto. Tú hoy en día tú haces un entrenamiento libre y devuelves 2 compuestos a la FIA y tienes otros 2. Teniendo esa posibilidad, entonces tú usas 2 neumáticos y por eso en los libres 1 les vemos usar medio y duro, en los libres 2 blando y medio y en los libres 3 blando y duro. Y al final tú esos 2 neumáticos los devuelves, pero sigues teniendo todos tus compuestos justos. Este formato, al reducir 2 compuestos, devolvían 1. ¿Qué es lo que pasa? Que los equipos utilizan un compuesto por cada libre y utilizaban el blando en uno, el medio en uno y el duro en otro. La verdad que no daba tanto tiempo para probar con ese compuesto, ni en diferentes condiciones, ni en diferentes momentos, y al final era malísimo porque los libres ni siquiera les servía para los propios equipos. Ya no es que no nos fueran entretenidos para nosotros, es que tampoco servían para los equipos. Entonces se quejaron muchísimo, al final han desechado este experimento que probaron este año, pero en Pirelli se quejan de ello porque sí creen que fuera una medida buena. Mario Isola dice que desde su punto de vista sí que fue algo positivo y sí que fue algo que en cuanto a la visión del aficionado era bueno porque dio clasificaciones entretenidas. Comenta que para empezar sí que es verdad que el tema de las clasificaciones estaba chulo, ver obligatorio usar el duro, luego el medio y luego el blando. Sobre todo vimos especialmente en Hungría a un Alfa Romeo que se pudo adaptar muy bien porque fueron muy bien con el duro, con el medio, luego ya con el blando pues más decente, pero les sirvió para colarse en Q3 a uno de ellos, pero tampoco dio nada más allá de... Yo lo veo bien por un reto más, pero no dio nada de espectáculo de más, sinceramente. Y no sé qué gran premio vio él luego, más allá de que esto hubiera hecho un mejor gran premio. Sinceramente, lo digo. Pero eso, yo entiendo que, bueno, quizá a Pirelli le rentaba también por llevar esos 160 neumáticos menos. Al final no se va a aplicar en toda la temporada, que era lo que se probaba, ni siquiera se seguirá haciendo en 2, y esto es criticado por Isola. Sus palabras son las siguientes: creo que hemos perdido una buena oportunidad. Hemos trabajado mucho junto a los directores deportivos de los equipos y la FIA y la Fórmula 1 para encontrar una manera de reducir el número de neumáticos sin afectar a la estrategia o al espectáculo y sin reducir el kilometraje en pista durante los
entrenamientos libres. Probamos la asignación alternativa de neumáticos en 2 eventos y, si bien es cierto que en uno de ellos tuvimos unos entrenamientos libres en mojado, Hungría, fue bastante bien. La clasificación con duros, medios y blandos fue emocionante y para mí, viéndolo como espectador, tuvimos una clasificación muy buena. Así que la decisión de abandonar este formato para mí no es correcta. Creo que si la dirección para el futuro es reducir la huella de carbono del campeonato, tenemos que aceptar perder algo. Bueno, yo entiendo que es que Pirelli le rentaba mucho más perderse esos 160, no tenerlos y así pues poder, por supuesto, ahorrar. Pero eso es lo que comenta desde Mario Isola. Por cierto, y finalizamos con este último tema y ya terminamos, ha fallecido un hombre en el circuito de Fórmula 1 de Miami. Eso ha sido confirmado por las entidades gubernamentales en la ciudad de Miami. Un hombre se estrelló con su coche en el muro del puente, el puente que está en el tercer sector, en la recta más larga que hay del circuito, justo antes de afrontar la recta principal. Pues en esa recta, al principio del todo, hay un puente. Se estrelló ahí y luego parece que dio una vuelta de campanas porque sobrepasó la barrera y salió disparado por el paso elevado hasta caer a donde está el circuito de Fórmula 1. Desde aquí desearle que descanse en paz y mi más sincero pésame a todos sus allegados. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Si os ha gustado el vídeo, dejar vuestro me gusta, suscribiros para no perderos ninguno de los contenidos diarios que realizamos y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.